Hola de nuevo, soy Gerardo Guadel desde Barcelona, arquitecto y profesor en la universidad aquí, y hago esta sesión por invitación de Claudio Pirillo. Espero que sea útil para todo el grupo. Estamos en la parte 2, que es sobre aplicaciones. Antes había, digamos, otra sesión que era sobre conceptos. Vamos a compartir la pantalla y poder hacer la maximización de la presentación para que ustedes puedan ver también esto en tamaño máximo, y de esta manera me voy a minimizar yo también. Así le damos todo el protagonismo, ahora creo que sí, al contenido. Bien, en la sesión 1 utilizamos una serie de conceptos acerca del impacto ambiental de los materiales y intentamos establecer cómo eran importantes en cuanto al ciclo de vida de los edificios, entendido esto ya no solo como la construcción, sino toda su vida útil hasta el momento en que, bueno, se mantienen, o se utilizan o se derriban. Y ahora lo que vamos a ver es cómo la aplicación de las estrategias que vimos en el final de esta presentación, esas 5 estrategias, tienen que ver con este ciclo de vida y cómo de alguna manera podemos decir que es imposible separarse en la cuestión de los materiales con los que se hace un edificio respecto de cómo funciona y se utiliza ese edificio, sino que están muy unidos. Y entonces, repasando, vamos a decir que hay algunos conceptos clave a tener presentes. Habíamos en la sesión primera comentado que la construcción que se basa en materiales naturales es muy importante porque tiene bajo impacto y ahí trabaja mucho la biosfera haciéndolos. Y también que existe otro gran grupo que son los materiales industriales, en este caso reciclados, donde lo que colabora con nosotros es la técnica, ¿no? El conocimiento de cómo hacer para que cada vez requieran de menos energía, de menos materia prima, de menos, bueno, generen menos residuos o menos emisiones de efecto invernadero. Y entonces, bueno, como decía al comenzar, hemos de tener en cuenta que el ciclo de vida resulta clave en la sostenibilidad de los materiales, porque veremos ahora cómo tienen que ver con todas las fases del ciclo de vida de los edificios, y que finalmente todo lo que utilizamos en la edificación, incluso la propia energía o el agua, otros recursos a los que no les llamaríamos materiales, son también materiales. Y vamos a utilizar para eso de excusa o de caso piloto una vivienda unifamiliar aquí cerca de la ciudad de Barcelona, en el Vallès, en la localidad de Valldoreix, que representa un poco la aplicación de estas estrategias. En principio se trata de una construcción pequeña, ubicada en un terreno orientado a sur. El sur de aquí sería como el norte en Argentina respecto de la incidencia solar, es el lado que más nos interesa para poder realizar un acondicionamiento, digamos, ambiental, de invierno, de verano, sobre todo de las temperaturas más extremas, o las épocas de temperaturas más extremas, donde podamos dotar de confort con el mínimo requerimiento de lo que sería, digamos, la utilización de energía y de instalaciones. Energía me refiero de red, ¿no? Sino que lo que queremos es trabajar sobre todo con lo que son las energías naturales, es decir, el sol, la ventilación, la inercia del terreno, etc. En principio, el proyecto se plantea correctamente para poder aprovechar la radiación solar. Tenemos aquí la exposición al sol en el sector sur, que decía que es como el norte, digamos, pensando en Argentina, y los espacios que se van a utilizar a lo largo de la jornada, ubicados aquí, cuando los servicios o circulación vertical o dormitorios, digamos, estarían ubicados en el lado menos asoleado. Esto hace también que las fachadas orientadas a la radiación solar tengan más abertura, y en cambio las que están opuestas, como el lado norte, oeste y oeste, que además son, bueno, dan a las construcciones vecinas, están mucho menos perforadas, por así decir, son más ciegas. Entonces el estudio comienza por la implantación, la geometría, los llenos y vacíos, la incidencia de la radiación solar, los obstáculos digamos, la facilidad con que el sol puede penetrar en función de lo que es ya la topografía a escala urbana, los desniveles, la vegetación, las construcciones vecinas. Y en función de esto se va resolviendo un proyecto que, conforme va avanzando el análisis energético apoyado en herramientas
de simulación. En este caso estamos viendo lo que sería la radiación solar incidente a través de esa fachada orientada al sur, esa fachada sur, en el recorrido solar diario, y cómo esta diferente radiación que vamos a tener incidente en el edificio la podemos aprovechar para trasladarla en forma de calor, en el caso de invierno, dentro de la propia construcción, o evitar que influya en la situación de verano, es decir, protegernos de esa radiación solar, y lo vamos a intentar hacer con el máximo posible de medios que no requieran de instalaciones y que no requieran de energía de red, sino a través de lo que se llama el diseño pasivo o el diseño bioclimático. Y para eso vamos trabajando en función del modelo informático que nos va proporcionando lo que serían, en el caso del invierno, que es esta pantalla que estamos viendo, las principales pérdidas de calor, es decir, los lugares por donde yo voy a perder el calor que me interesa retener en la construcción. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, en la renovación de aire, que por salubridad tiene que tener la vivienda, donde hay pérdidas de calor, el aire que se infiltra por la propia calidad, digamos, de ventanas o del sistema constructivo, las pérdidas por los muros y las pérdidas a través de los vidrios, ¿no? O de las carpinterías. Y en azul tenemos marcados cuáles serían las estrategias de mejora, ¿no? Recuperar el calor del aire que tenemos dentro y compartirlo con el que, o traspasarlo, digamos, al que entra, la infiltración de aire involuntaria, bueno, la mejora de las carpinterías, los gruesos del aislamiento, o la mejora en la calidad de los vidrios. En verano, la situación es la inversa. Lo que nos interesa es evitar ganar calor. Desde el punto de vista físico, lo que hacemos no es enfriar en verano, sino extraer el calor. Entonces, lo primero para extraer menos calor es hacer que ese calor sea el mínimo posible. Y aquí tenemos, bueno, la mejora de las protecciones solares, porque hay unas ganancias solares importantes que el edificio está teniendo, esa cara sur que está muy bien, hay que trabajarla para que sea lo más inteligente posible en verano. Hay unas cargas internas que son propias de las personas o de la iluminación, que se pueden reducir, o se puede trabajar también con la inercia térmica, no solamente con la aislación, que es otro concepto interesante que permite almacenar el calor en los materiales pesados y cederlo de manera desfasada cuando a nosotros nos resulta de interés. Tanto en invierno como en verano, la inercia térmica es interesante. Y finalmente, tener la posibilidad de disipar a través de la ventilación natural o a través de los cerramientos. Y así, trabajando estas estrategias donde ya se va pensando en los materiales con los que vamos a trabajar y que van a permitir pasar, digamos, de un modelo digital, de una maqueta que tenemos en una computadora, a una edificación construida y que tiene una base material, vamos viendo cómo resolveremos cada uno de estos subsistemas constructivos en el total de la edificación, que es lo que veremos sobre el final de la presentación. Estos cuadros, van apareciendo algunas palabras en catalán, que espero no sean demasiado problema, y si no, siempre será interesante hacer alguna búsqueda en internet para saber un poquito más también de alguna otra lengua, que es la lengua, digamos, principal en Cataluña, ¿no? Y por tanto también en Barcelona y en este proyecto. Lo que marca el primero de estos cuadros, el CTE es Código Técnico de Edificación en España, es un edificio que tenía que cumplir unos requisitos que están marcados aquí, en una demanda de calor en una cantidad de energía máxima anual y por metro cuadrado, y también en frío, y una suma total. Y a partir de aquí no he puesto todos los escenarios, aquí es la versión 6, la versión 7, cómo a partir de todas esas mejoras que habíamos ido comentando, estas demandas, o sea, la cantidad de energía que va a requerir el edificio para funcionar antes de que pensemos en ninguna máquina, es decir, aportando calor en invierno o quitando calor en verano, la vamos a tener en calor y en frío, sumando unos totales que ya están en menos de la mitad de lo que el código establece, con lo cual esta vivienda es bastante superior en términos de calidad a lo que se plantea en el propio código. Aquí hay otro escenario más, en el cual se baja un poco la demanda de calefacción, sube un poco la de refrigeración, y en el total no está muy diferente que la anterior, pero como cuando hablamos de energía, de climatización de los edificios, también hablamos de confort, es importante el paso que hay
bueno, lo que se termina por lograr en la vivienda, que es no necesitar aire acondicionado en verano. Y se hace un planteamiento de instalaciones en el cual aparecen algunos elementos quizá poco comunes, como por ejemplo estos pozos canadienses, que son unas tuberías en forma de serpentina enterradas, que lo que van a hacer es aprovechar la inercia del terreno, un terreno más fresco que el aire exterior en verano y más caliente que el aire exterior en invierno, que lo vamos a utilizar para alimentar la vivienda y generar esa renovación de aire que luego a través de un recuperador de calor lo que va a hacer es traspasar del aire que sale al aire que entra parte de la energía, tanto en invierno como en verano, para evitar la entrada de aire muy caliente o muy frío en las situaciones, digamos, de verano y de invierno. Hay un equipo de bomba de calor de alta eficiencia que además va a utilizar este aire exhausto para aumentar su rendimiento, y hay un agua caliente sanitaria que será alimentada por estas bombas de calor y también por placas solares. Y finalmente hay una aportación de calor extra, una estufa de biomasa y también unos radiadores que se utilizan muy puntualmente, solo unas horas a lo largo del invierno, porque la vivienda casi funciona, por así decir, como nos gusta decir, navegando a vela, ¿no? Y no necesitando demasiado del tirón de la energía no renovable, de la energía que nos viene por red, que en gran medida es de origen fósil. La vivienda tiene un par de elementos bioclimáticos interesantes, uno ya lo mencionamos, que es el pozo canadiense, pero este que aparece a la izquierda, y que es un trozo de la fachada orientada al sol, orientada al sur, como decíamos antes, tiene es una cámara con un vidrio, y este vidrio hace un efecto invernadero, aquí hay una superficie pintada de negro, esta pared se calienta y también permite en invierno el paso del aire precalentado en este muro trombe, en esta estufa natural, que lo que va a hacer es, tanto por radiación como por convección, ayudar, colaborar en la calefacción de la vivienda. Por eso se alcanzan los valores que estábamos viendo al principio, ¿no? Y aquí vemos estas instalaciones en la ejecución de la propia obra. Por ejemplo, esto que se ve aquí es un depósito de agua de lluvia. No voy a explicar las estrategias de agua, pero también son interesantes. Aquí vemos los pozos canadienses enterrados, estos tubos horizontales antes de ser hormigonado, el elemento de inercia térmica. Aquí ya vemos está tapado y vemos la toma de entrada de aire, y esto que se ve aquí es el muro trombe. Le falta el vidrio, evidentemente, es la fachada sur, faltan las carpinterías, las protecciones solares, pero representa con 2 orificios abajo y 2 orificios arriba. Imagínense esto con un vidrio colocado por delante, que se puede abrir para evacuar el calor en verano, o se mantiene cerrado para que en invierno ese calor por radiación y por transmisión se vaya al interior, que sería esto que estamos viendo aquí. Esta es la doble altura, el lugar de trabajo, lo estamos viendo desde uno de los dormitorios. Y con todo esto la vivienda, digamos, acaba teniendo un 60% menos de gasto de energía que si cumpliera la normativa por el mínimo, y también se sitúa en lo que sería la calificación A del etiquetado energético, que aquí lleva unos años ya implantado, y en Argentina se está comenzando a implantar justamente en estos meses en distintas pruebas a lo largo de varios puntos entre el sur, centro y norte del país. Y desde el punto de vista de materiales, claro, todo esto tiene que estar dado por una resolución de material. Hay unas masas, hay unas aislaciones, hay unas fachadas ventiladas, hay unas carpinterías de madera, hay unos dobles vidrios, y todo esto es la aplicación de aquello que habíamos estado comentando, que según qué tipo de sistema constructivo yo utilizara y cómo ese sistema constructivo va a colaborar en el acondicionamiento del edificio en fase de uso, voy a tener las 2 fases grandes, por así decir, del impacto ambiental de todo un ciclo de vida de la edificación, que es producción de materiales y uso del edificio, controladas. Y aquí es donde digo que el entramado entre las estrategias de energía que tiene el edificio y la selección de materiales es indivisible, y entonces la respuesta tiene que ser evidentemente mirada desde distintos puntos de vista y en forma acordada, de manera tal de que la mejor solución en términos del impacto del propio material me represente también la mejor solución en términos del acondicionamiento del edificio. Estos cuadros que aparecen aquí también en catalán, lamentablemente no he tenido tiempo de poderlos traducir,
pero básicamente lo que vienen a representar es, por aquí tenemos los subsistemas constructivos, cimentación, estructura horizontal, revestimientos, cubierta, cerramiento vertical, bueno, todos los componentes, y cómo hay una solución de referencia, que es lo que se suele utilizar, y se ha buscado poder trabajar con otras que representen, en un indicador con el cual trabajamos, que son las emisiones de CO2, unas mejoras, como impacto ambiental de los materiales. Y también en residuos, porque no debemos dejar de tener en cuenta que si considero la energía o considero las emisiones de CO2, hay otros indicadores muy importantes, como por ejemplo los residuos sólidos, que van a parar a vertedero, que es aquello que explicábamos en la sesión 1, uno de los problemas del modelo actual de producción con el cual se mueve la edificación, que también hay que atender. Y entonces estas flechas van representando una importancia mediana o una importancia muy alta o altísima en cuanto a o ninguna, digamos, en cuanto a la reducción de estos impactos. La vivienda se resuelve con elementos de inercia térmica, el aislamiento va a estar colocado por el exterior para que esa inercia esté en contacto con el aire interior, y con elementos de construcción industrializada donde se ha podido, como estas losas alveolares, que en algún momento se pensaron hacerlas ligeras en madera, pero que la recomendación final fue a partir del balance, el mejor balance posible, en la larga fase de uso que tiene el edificio, ¿no? Aquí se ve ya la caja, digamos, completamente construida. Este es el lado sur, con su muro trombe, faltan las carpinterías, y aquí ya vamos viendo cómo es la instalación de, perdón, que hemos pasado hacia atrás, de lo que es, digamos, el ladrillo que queda visto hacia el interior, y lo que es la colocación, digamos, de las estructuras de premarcos para carpinterías, o también aquí el aislamiento térmico no hecho con plástico ni con lanas minerales, sino en este caso con fibras de madera. Esta es la membrana que va a ser, digamos, va a ser la estanqueidad al aire y también la impermeabilización, y posteriormente lo que estamos viendo aquí ya es la colocación con el andamio de la fachada ventilada, que está compuesta por estas placas y un espacio en el cual, digamos, circula el aire, eso sí, por fuera de la piel térmica del edificio. El resultado final es que los impactos de materiales o de residuos, la barra alta representa lo que sería la referencia, la práctica habitual, si no tuviéramos estrategias ambientales, y la barra baja representa el proyecto medido, esto, en un indicador que son las emisiones de CO2, o en el caso de los residuos, los kilos o el volumen de residuos, y se puede ver cómo aquí hay un ahorro de un 75%, un 50%, y esto se vincula con la energía de uso del edificio, con también un ahorro muy importante. Si la fotografía completa, tendríamos también con el agua, que no hay tiempo de poder explicar, es un balance de estrategias en el cual podemos dar respuesta con el protagonismo de los materiales a estas cuatro cuestiones que hacen al impacto ambiental total. Esto es cuanto quería decir por ahora. Estoy a disposición de todo el grupo. Ya me dirá Claudio si hay preguntas o cómo podemos seguir. Muchas gracias y un abrazo.